título de nuestra prédica es La vida en Cristo y en el Espíritu Santo. Pero todo esto, ¿en qué está basado? Nosotros tenemos como referente, mis hermanos, la palabra de Dios. Nosotros, nuestra imagen, nuestra forma de ser, donde vamos, saben que somos cristianos. A veces yo no le comparto a mi esposa porque donde yo voy, sí digo que soy cristiano. Y les comparto, yo soy auditor, y donde voy les digo, y les comparto de Dios. Y Dios se ha manifestado grandemente en la vida de las personas y no se diga en mi trabajo. Entonces nosotros tenemos que entender que estamos catalogados, nuestra imagen, nuestra presencia, de que somos cristianos. Cristianos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a rectificar que somos en Cristo y en el Espíritu Santo. Eso nos da un nivel de que debemos entender que tenemos un carácter a la similitud de Cristo. ¿Ok? Esto lo voy a rectificar como dice la palabra de Dios. La vida cristiana, una palabra que me encanta, que es, se fundamenta, nuestro fundamento es la palabra de Dios. Cuando yo tengo que tomar decisiones en mi hogar, en mi día a día en la sociedad, todo tiene que estar basado en el fundamento de la palabra de Dios. Desde mi fe, desde mi hablar. El otro día conversábamos en inglés y casi una hermana decía, es que yo soy así. No, 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 no. Tú eres otra persona en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces nuestro fundamento está en la palabra de Dios. ¿Y en qué? ¿En qué? ¿Cuál es nuestra arma? La Biblia. En la Biblia se ve cómo Dios nos ha creado. En la Biblia vamos a ver quiénes somos y a dónde vamos. ¿Dónde está predestinado nuestro caminar? ¿Dónde está predestinado nuestras familias? ¿Dónde está predestinado el futuro de nuestros hijos? En un mundo, todo el mundo dice que se cae, pero nosotros en cambio decimos que este mundo, como cantábamos, doblará rodillas y alzará la voz a Dios. Dice la palabra, ¿no? En nuestro caminar diario, desde Génesis, ya vemos que la creación de Dios tiene un propósito, tiene un plan, ¿sí? Y lo vamos a ir identificando. Dice Génesis, la creación del mundo muestra cómo Dios estableció, y hay otra palabra, los cimientos. ¿Qué es un cimiento? Es algo donde yo edifico fuerte mi vida. Y de nuestra existencia. Muchas veces pensamos, ¿no? Y Eclesiastés sí nos dice, ¿por qué piensas que fue mejor ayer o ahora o el día de mañana? Cuando tenemos que tener la certeza que nuestro futuro, nuestro caminar diario es un futuro de bendición y hacia la vida eterna. En Génesis 1, en el capítulo 1, los versículos 1, 5, nos da el entendimiento, el fundamento para decir quién soy yo como cristiano. En Génesis, a mí me fascina. No sé si ustedes vieron hace 15 días o 3 semanas que el mundo se volvió súper a la expectativa con la luna azul. Y todo el mundo estaba a la expectativa, la luna azul. En mi casa la expectativa, a mí me fascina la luna. Y les digo, ya salió hoy la primera apreciación, pero no es azul. Decía, está categorizada científicamente como azul por sus efectos físicos y fenómenos químicos. Pero eso a mí me daba un gozo porque decía, wow, ¿cómo creaste Dios esa luna tan maravillosa? Y esa noche el cielo era iluminado, radiaba de lo que reflejaba la luz la luna. Porque sabemos que la luna no tiene luz, ¿no? Por ahí geografía, alguna cuestión de eso. Ok, pero lo importante es esto. ¿Quién hizo eso? ¿Quién creó eso? Pues Dios, Dios. Y ya vamos a ver cómo estaba la tierra. Ya me fascina hablar con médicos, con compañeros científicos, en donde vemos que cada argumento científico me rectifica que hay un creador, pero un creador de amor. Y donde sus fundamentos lo único que hace es añadir a la grandeza de Dios. ¿Sí?
Cuando Dios crea la tierra, ¿sí? Dice que Dios estaba y vio que la tierra era desordenada, el Espíritu Santo se movía, y lo que primero hizo Dios es poner orden, orden. Y hubo orden en la tierra. Y así es nuestra vida en Cristo. Él nos pone una reflexión de orden para cambiar nuestros pensamientos. Yo le doy gracias a Dios porque cuando conocí de Él, pude cambiar las palabras de decirle a mi hijo, hoy te pego. ¿Saben qué les decía después? Hoy te corrijo, Daniel. Comenzó a cambiar. Donde yo voy, estaba conversando con mi instructor y él me decía, mijita, te presento. Y digo, ¿sabes qué? ¿Cómo tú le estás educando a tu hija? ¿Si le estás diciendo que le vas a corregir o le vas a decir que la mano es para pegarle? ¿O le vas a decirle que la mano es amor y que la corrección es por algo que ha hecho indebido? Pero eso, ¿quién nos enseña? Nos enseña la palabra de Dios. Yo me acuerdo no haberle escuchado a mi padre, hoy te pego, pero a mi mami sí. No le estoy avergonzando a mi madre, pero ella era muy severa, muy firme. ¿Sí? Entonces miren cómo la palabra de Dios nos va dando lineamientos desde la creación de cómo es nuestra vida modificada y transformada. Transformada, no cambiada, transformada. ¿Sí? Entonces Dios hace la luz, separa la luz, luego hace la noche, y esta es una forma de hacernos ver que en la vida cristiana nosotros sabemos que hay el bien y el mal. ¿Sí? Continuemos. La creación tiene un propósito, tiene un propósito. Pero antes de eso quiero leerles. En Génesis 2, versículo 7 dice que Dios toma la tierra y el lodo y nos forma y nos da el aliento de vida. O sea, él sopló, aliento de vida. O sea, cada uno de nosotros tenemos aliento de vida. Ese aliento de vida me hace diferente, me hace diferente. ¿Por qué se presentan las circunstancias? Me hace diferente ante las circunstancias. Porque ese aliento de vida me hace que yo tenga una expectativa y una esperanza de que soy nueva creación en Cristo Jesús. Y ya lo vamos a ir viendo. Entonces, algo que me debe fortalecer también es cómo me hizo Dios. Dice, a su imagen y semejanza. Qué hermoso, ¿no? A su imagen. Eso debe a nosotros como hijos de Dios deleitarnos, deleitarnos. El propósito de la creación del hombre, conforme Génesis, versículos, capítulo 1, versículos 26, 28, dice que Dios crea al hombre a su imagen, reflejando su amor y propósito para la humanidad. Nuestra creación no es porque, estoy como Dios, el Todopoderoso, ¿qué hago? No, Él lo hizo con amor. Y si la palabra de Dios es nuestro alimento o nuestro libro de lectura diaria, nuestra fortaleza, vamos a ver que en Salmos dice que Él nos hizo mucho mayores que los ángeles. Y comenzamos a ver grandes detalles y características de su creación en nuestras vidas. Una vez que Dios crea, siempre Dios dice, y es bueno, todo es bueno para Dios. Y Él dice, el hombre, lo que estamos narrando es cuál es nuestra identidad de nuestra vida cristiana, la palabra de Dios, dónde estuvimos, qué fue lo que afectó la creación de Dios, que lo vamos a ver más adelante, y a dónde yo tengo mi nueva vida. Entonces Dios crea el Edén. Imagínense, crea el Edén para nosotros. Crea el Edén para que nos deleitemos, para que nos enseñoremos, para que demos nombres a todos los animales y comenzar un sinnúmero de detalles para trabajar en el Edén. Pero pone una cuestión Dios siempre en nuestras vidas, la obediencia. La obediencia. Y Dios advierte en su creación,
Ya sabemos que hizo a Adán, luego lo hizo a Eva, cómo los creó, todos sus detalles, pero les pone una advertencia. Le dice, me imagino, ¿no? Oye, serás obediente, verás esto, te va a hacer mal. No lo hagas, no lo hagas. Pero siempre va a haber ese factor que se nos va a presentar, que es la desobediencia. Y perdimos esa grandeza del Edén. Lo perdimos. Pero a esa grandeza de pérdida de Edén, Dios se manifiesta y actúa. Y en Génesis nos relata que nos puso unas pieles para emular que nosotros somos, en su plan divino, salvados con la redención de la obra de Cristo Jesús. Si nosotros lo vamos a ver acá adelante. Dice, Dios muestra su misericordia vistiendo a Adán y Eva con túnicas de pieles, Génesis 3:21, prefigurando el sacrificio de Cristo para nuestra redención. Yo me ponía a entender la palabra redención, pero en el factor de la palabra de Dios, también en el factor, pongámosle, de la sabiduría humana. Pero redención, ¿qué significa? Significa libertad, significa liberación, significa que estás libre de cualquier argumento, de cualquier cosa que te puede estar condenando. ¿Sí? Entonces, miren, desde la creación, lo divino que hizo Dios se quiso truncar, pero Él no permitió. ¿Qué hizo? Tomó unas pieles, prefiguró la muerte de Cristo en la cruz para que nosotros seamos restaurados y salvados. La palabra de Dios es tan hermosa, ¿no? Porque dice promesas. Yo me acuerdo, antes de conocer a Cristo, sí había una canción que me fascinaba que decía, promesas son promesas, ¿no? Y humanamente esa canción te daba a entender que había un incumplimiento de algo que tú habías ofrecido. En cambio, en Cristo, en cambio, en Dios, en cambio, en su palabra, tenemos promesas que son fieles y se cumplen en nuestra vida, conforme yo lo vaya buscando. ¿Y en dónde lo busco? Aquí, en la palabra. La promesa de Dios, luego que pasa Génesis, le vemos en el Antiguo Testamento en Isaías. Isaías revela cómo Dios manifiesta el amor que nos tiene, cómo Dios manifiesta la salvación que quiere para nosotros. Y en Isaías dice, nos recuerda que Dios es nuestro redentor y salvador, prometiendo estar con nosotros en todas las circunstancias. En Isaías, les voy a leer este Isaías. Isaías 43 del 1 al 5. Miren lo que dice. Así dice Jehová. ¿Cómo empieza el libro? Así dice Jehová. Qué hermoso. Así dice. Creador tuyo, y aquí pone el nombre, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres. Miren cómo nos considera Dios, que somos su creación, que somos de Él. El otro versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Eso es una de las promesas de Dios, de que Él nos ha hecho una promesa de ser nuevas criaturas de la obra de Cristo y de que Él siempre nos guardará. Pues yo tengo que tener eso enraizado en mí. Creo. Donde voy, estoy diciendo, tú me vas a abrir caminos, Padre. Señor, tu palabra dice que si yo te obedezco, seré bendito, mis pies serán benditos, lo que mi mano haga, todo prosperará. Tengo esa revelación, tengo esa convicción.
Señor, tu palabra dice que yo puedo guiar mi hogar. Señor, tu palabra dice que tú me proteges, me cuidas. Y eso es estar en todas las circunstancias. Dios está en todas las circunstancias. Otra promesa dice que ratifica ya en el Nuevo Testamento donde Jesús es crucificado y resucita. Yo les hago esta reflexión, mis hermanos, y en esa grandeza de Dios y en esa misericordia debemos deleitarnos. Qué maravilloso el caminar de Cristo y soportar todas las circunstancias que fueron agobiando esa misión que tenía de ser el Dios que va a darnos la redención y salvación. Y Cristo, ya. Y Cristo fue a la cruz, murió en la cruz para darnos esa redención y esa salvación. Y el nivel de autoridad para las cosas que tenemos que proclamar como hijos de Dios. Cristo lo hizo. Imagínense las circunstancias de Cristo Jesús, pero Él siempre supo soportar por el amor. Pero para que se cumpla ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Muchas veces debemos reflexionar, Él resucitó y Él vive. Y luego que resucita, camina un tiempo por la tierra y nos va a dejar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Consolador. A mí me fascina. En la oficina yo sí hablo con el Espíritu Santo, porque me gusta, porque humanamente ya hay momentos que ya no entiendo ciertas cosas, ciertas mañas que se me pueden presentar en una información financiera que me entregan. Y comienzo a decir, Señor, ayúdame, no entiendo. Todo está ok, pero no entiendo. Espíritu Santo, háblame. Voy al comedor, voy al lunch, voy a tomar un café y todo el rato, Espíritu Santo, háblame, ayúdame en esto. Y boom, sí siento. Y siento y me ha dicho, yo me acuerdo, hubo un tiempo en una auditoría fuerte que les dije, Dios me ha revelado y el Espíritu Santo me ha dicho que te diga esto. Le digo al contador, el Señor se queda así, ¿no? Esto no hay y tienes que revelar la información en lo que se llama notas a los estados financieros. Hasta ahora este hombre me llama agradecido porque se libró. Digo, búscale a Dios, no a mí. Búscale a Dios. Él me dijo que tú tendrás salvación, pero búscale. Y cada que le veo, le comparto de Dios. Y ahí hizo la oración de salvación. Señor, actúa en él. Entonces, eso nosotros tenemos que ver, que cuando Jesús resucita, nos da la salvación a todos los que creen en él. Entonces, ¿nuestra fe en qué está? En Cristo, en la fe en él. Yo debo tener fe en él, debo tener fe en el Espíritu Santo. Miren, ¿qué dice Romanos? El apóstol Pablo nos enseña, ¿no? Y dice que somos justificados por la fe. Justificados por la fe. Y ya nos comienza a guiar, dice, mira, tú eres una nueva persona, tú eres quien Dios te va a guardar y te va a proteger por la fe que tienes, porque estás justificado en Cristo y ahora tu vida va a ser una vida en el Espíritu Santo. ¿Sí? Romanos 5, 1, 2 describe los resultados de la justificación por fe, ofreciéndonos paz con Dios a través de Jesucristo. ¿Qué encontramos nosotros a través de Jesucristo? Esa paz, esa paz. A mí me fascina porque Pablo también dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que pasa sobre todo entendimiento. Pablo en Romanos 8 también nos hace ver que el Espíritu nos libera de la esclavitud de la ley para ser libres en Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos tener esa revelación de que soy libre, libre, libre.
Si voy a tomar una decisión, Señor, ayúdame. Y si algo se presenta, no puedo tener una carga que me vaya a quitar esa libertad para yo amar a Dios. Pero Dios nos enseña a tomar decisiones. Pablo nos enseña y nos dice, llamados a andar conforme el Espíritu y no la carne. ¿Cómo dice que yo debo caminar conforme el Espíritu? A mí me gustan algunos compañeros que me han compartido que tienen la misma fe y me dicen, donde yo voy, busco un parqueadero, lo primero que digo, Espíritu Santo, ayúdame, 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 ¡pam! Parqueadero. En iglesia y casa también hemos escuchado testimonios de parqueadero. Y así, no se diga testimonios de sanidad, sanidad. Yo les voy a contar un testimonio. En el primer amor de Dios, salía a hacer una compra y a la señora caramelera le veo que lloraba y le digo, ¿por qué llora? Me dice, estoy con cáncer. Y estaba con mi esposa. Ella un poco avergonzada, no le estoy desnudando, no sé si estabas o no, Anita. Era que me pisaba, cállate, cállate. No. Y puse sus manos y dije, no conocía mucho el Espíritu Santo, pero sí entendí que Él mora en mí, mora en mí. Y oré y dije, Señor, tú le sanas a esta señora, Espíritu Santo, sopla, fluye. Bueno, han pasado 20 años. La señora tiene en la 12 de octubre al frente del Swiss Hotel su kiosquito. Vive sin cáncer. A los 15 días que le fui a visitar, me dijo, ya no estoy con cáncer. Y cree en el Señor y el Espíritu Santo se manifesté. Pero ¿qué tal si yo andaba en la carne, creyendo en el Señor, pero ah, ¿qué hago? Las circunstancias. No sé cómo llevar la familia. Ay, ¿qué hago, Señor? En lugar de decir, bueno, Señor, me has llamado a hacer con autoridad lo que tengo que hacer. ¿Qué es eso? Andar en el Espíritu, conversar con mi familia, sacar adelante las cosas que tengo que sacar, tener las cosas que tengo que exhortar, exhortar. Eso lo hago a través del Espíritu Santo. Ya vamos a ver los frutos del Espíritu Santo, es una belleza. Y les anticipo algo. ¿Por qué tendrá ese orden el Espíritu Santo que nos habla la palabra? Amor, paz, benignidad. ¿Por qué no tendrá otro orden? Ya vamos a ver, ya. Aquí viene, ¿no? Qué hermoso. A mí me fascina. A mí me fascina, hermanos. Yo sí les animo. El poder del Espíritu Santo. Gálatas nos habla del poder del Espíritu Santo. Yo tengo que hablar del poder del Espíritu Santo. Se nos instruye a vivir en el Espíritu, rechazando las obras de la carne. Ese tema no voy a tocar. Y cultivando el fruto del Espíritu. Y aquí viene. En Gálatas, Gálatas nos enseña que cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Por qué ese orden? ¿Por qué ese orden? Yo me ponía a reflexionar si ese orden, ¿por qué? Pero más allá del orden, ¿saben qué? ¿Qué nos forma estos frutos? ¿Qué creen que nos forma? Nos forma el carácter. Nos forma el carácter. El carácter en Cristo, en el Espíritu Santo. Hay muchas veces que decimos que todos tenemos amor. Para mí eso sigue siendo un mito. Para mí. ¿Sí? Porque si tuviera amor, donde fuera saludada con abrazo, rompiera el hielo, pero donde a veces al señor de la línea azul, digo, ya viene a molestarme a cobrar, al señor de la línea azul o al señor guardia del banco, no sea malito, no utilice el celular. ¿Qué va? ¿Sí o no? Entonces, pero lo lindo es, ¿por qué el Señor nos dice en su palabra a través de la escritura de Pablo, amor, gozo? ¿Por qué no primero gozo? ¿Por qué no primero gozo?
¿O por qué no primero fe? Miren, templanza, mansedumbre. ¿Por qué no primero mansedumbre? Pero ahorita a mí me fascina porque en la palabra te dice, ¿no? Y ante todas estas cosas no hay ley. O sea, no hay nada que pueda refutar esta grandeza del Espíritu Santo, de sus frutos. Entonces yo les animo, hermanos, pidámosle al Señor todos los días, Señor, dame tu Espíritu. Yo les voy a compartir un testimonio. Eh, Anita María estaba triste. Dice, no, a mí fascina, quiero dar docencia. Entonces, a mí realmente Dios me trata, no me gusta tomar bus. Y peor si alguien se sienta y se me arrima. No sé qué me pasó. Entonces le estoy pidiendo, Dios, ayúdame, ayúdame, sácame estas cosas absurdas de mi mente o de mi alma. Entonces, ese día la Anita dice, me voy a quedar con el auto. No, no. A tomar Puente 8 bus. Me subo y antes de salir de casa vimos una necesidad. Ana María necesitaba un trabajo. Entonces yo tenía dos opciones en el bus. Una, de irme durmiendo la media hora que no pude dormir en la noche para recuperarme o orar. Y en eso el Espíritu Santo ora. No me levanté en el bus a orar y gritar, no, no, sentadito. Por suerte no estaba nadie porque ya me hubiera incomodado. Tengo esa lucha, pero no tienen idea. Señor, no va. Pero siempre me pasa eso. Pero algún día me explicará el Padre, pero tengo que ser libre de eso. Bueno, y comencé Puente 8, Puente 7, Puente 6 y comencé a proclamar, Señor, tu palabra dice que te pedamos. Tu palabra dice, Señor, que tú no te avergüenzas al que tiene fe. Tu palabra dice que yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Tu palabra dice, Espíritu Santo, ayúdame a orar. Boom, antes de llegar a un minuto, a las 12 de octubre en Madrid, el Espíritu Santo me dice, éntrate a la universidad, pide que tú has dado ahí docencia y pide por tu esposa. En la carne, ya matroso a la oficina, ¿qué dirán? Uy, llenar el permiso, no, 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 qué pereza. Ir a saludar, calladito. Por favor, ¿pueden dar docencia aquí a alguien? Tome. Bueno, aplicó. Un llanto porque no le llamaban. 15 días. Asimismo, ya salgo. Otra vez me tocó tomar bus. Y ahí le reclamé al padre. Le dije, Señor, con ese amor que te tengo, tú me dijiste que mi esposa va a tener ese trabajo. Tú me dijiste que vaya ya a través del Espíritu Santo. Relacionaba lo que era Dios en mi vida. Y llego, no pasé por la universidad, pero oré a Dios para que le llamen a la Ana María. Le llamo, ¿cómo estás? Me llamaron, me llamaron. Y gracias a Dios, ahora está bajo relación de dependencia. Pero la bendición, ¿saben qué es? No es que solo el trabajo. La bendición es creerle lo que te dice el Espíritu Santo. Esa es la bendición. Que cuando el Espíritu Santo te diga, hazlo, hazlo. Cuando el Espíritu Santo te diga, ve, ve. Cuando el Espíritu Santo te diga, ora por sanidad, se sanarán. Les dejo, ¿por qué el orden de la palabra de Dios? Ojalá algún día el Padre nos diga, no, ¿por qué fue primero amor? ¿Por qué fue primero después gozo, después paz, después paciencia, después benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? Pero qué lindo, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo. Para concluir, vemos que a lo largo de la creación, ¿sí? La palabra de Dios nos incita, nos motiva a saber que nuestra redención fue por la obra maravillosa de Cristo Jesús, por la obra preciosa de Cristo Jesús. A mí me fascinan los nombres de Cristo. No me sé de memoria, me sé de mi corazón.
Emanuel, Dios con nosotros, el Mesías, y hay otros, o el nombre de Dios, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Rafa el que sana, Jehová Jireh mi proveedor. Entonces eso nos debe, mis hermanos, motivar. Perdón que les diga mis hermanos, pero son mis hermanos en Cristo Jesús. Pues, claro, yo decía cuando estaba preparando, Señor, ¿les digo hermanos o no? O sea, no cabía en mi mente cómo decirles. Y el Señor me decía, pero si vas a predicar de que somos una iglesia en Cristo, que vives en el Espíritu Santo, y yo te digo que todos son hermanos en Cristo Jesús. Señor, mis hermanos. Ok. Entonces, miren, a lo largo de la Biblia, desde la creación hasta la redención en Cristo y la vida en el Espíritu, se revela el plan de Dios para la humanidad. O sea, Dios tiene un plan para nosotros. Este plan es primero tener una relación íntima con Dios, fundamentada en su amor y su gracia, y guiados por el Espíritu Santo. Y algo que sí debemos tener claro es que nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Ok? Como hijos de Dios, sí estamos llamados a vivir en plenitud. Sí estamos llamados. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago y entiendo la plenitud de las bendiciones y de las promesas? ¿Cómo experimento? Es cederse, es cederse, cederse a la palabra. Yo antes de conocer a Cristo decía a mi esposa, voy a perder mi identidad, voy a perder el Carlos de Talisto Úñiga Montalvo que soy, lleno de tantas lecturas, de tantas cosas, de estudios. Pero cuando topé a Cristo, aprendí a cederme, aprendí a ser sanado, aprendí a ser sanado de una raíz de dolor y de tristeza del divorcio de mis padres. Solo Jesús me sanó. No hubo psicólogo. Pobre mi padre, ¿cuánto gastó? Porque no encontraba. Fue una hora maravillosa del psicólogo, yo la aprecio y le amo como un hombre de bien. Pero ¿saben qué? Nada podía reemplazar ese dolor de mi corazón que yo tenía. Que cuando mis padres se separaron, yo tenía 6 años. Y solo Cristo y su Espíritu y la obra de Dios me dio esa sanidad. Y rompió la maldición además. Porque tengo 2 hermanos divorciados. ¿Y a quién le tocaba el menorcito? Porque eso dice la maldición, es así. Y nosotros cuando estamos en Cristo rompemos todo eso. Y eso nos tiene que levantar, eso nos tiene que motivar. Somos libres, libres de toda maldición. Y para culminar, la vida en Cristo y en el Espíritu Santo es una vida de victoria, paz y comunión eterna con Dios. En cada circunstancia podemos confiar su amor, su gracia y saber que Él o a través de Él somos más que vencedores. El Espíritu Santo nos va a guiar. El Espíritu Santo nos va a traer paz y gozo. Pero ¿de dónde va a ser manifestado eso? En nuestro interior, en nuestro interior, en nuestro interior para saber proceder en las circunstancias que yo tengo. A mí me fascina porque cuando dicen, ¿quiénes son nuestros mejores medidores? En la casa, ¿no? Nuestra familia, ¿no? A ellos sí no podemos, nos conocen tal como somos, hasta en la mínima reacción, hasta en la forma como le pido. Pero si estoy con los frutos del Espíritu Santo, esa vida familiar lo va a reflejar como testimonio para seguir adelante. Este mensaje, hermanos, yo agradezco al pastor por que realmente lo que queremos es que la palabra de Dios cale en nuestro corazón. Ya entendemos la obra de Cristo, sabemos su magnificencia de la obra de Cristo, pero debemos tomar también el entendimiento qué es la salvación y qué es el Espíritu Santo. Si ustedes desean, a mí me fascina esto y esto quedó marcado en mi vida y yo le doy gracias a Dios. No tienen idea cuánto oró mi mamá por más de 30 años. Y cuando la persona me compartió de Dios,
de recibir, lo que más me impactó fue esto, que dice que Él entra, mora en tu corazón, que Él es el Señor de tu vida y que has sido sellado con el Espíritu Santo. Eso para mí es un referente fuerte para cada actuar. Yo les animo, ¿cuántos de ustedes le tienen a Cristo Jesús en su corazón? Los que quieren pasar a recibir o no tienen esa revelación y la revelación del Espíritu Santo y quieren tener el bautizo del Espíritu Santo, yo les animo a pase.